Le tengo el remedio. 7:33 de la mañana y en Le Tengo el Remedio vamos a hablar sobre el impacto de las series de televisión, el internet, los videojuegos y las redes sociales, porque se han convertido en las adicciones modernas de nuestra sociedad. Es por eso que el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado, el psicólogo Mauricio Cadena, ya están listos para hablar sobre estos factores de riesgo y cómo podemos, por supuesto, en casa evitar que se generen estas dependencias, especialmente pues, en los más pequeños. Los escuchamos. Buenos días y bienvenidos. Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para el doctor Mauricio Cadena. Decíamos ayer que aquí nunca tendremos exceso o tendremos falta de tiempo para hablar de la salud mental. Este país tiene, digamos, uno de los índices más altos de problemas mentales en todas las edades, con un agravante, y es que pocos sabemos exactamente que lo tenemos, a lo que se suma la estigmatización, el rechazo, por supuesto la burla, la descalificación y el echar de lado a estas personas que cuando padecen cualquiera de los componentes que forman el amplio espectro, digamos, de las patologías o de los trastornos mentales, simplemente son considerados como incapaces de hacer cosas, de convivir en sociedad y esencialmente también de desempeñar una actividad. Así que nosotros aquí nunca tendremos escaso el espacio para hablar de este tema. Y un componente muy importante son las adicciones. Cuando nosotros aquí a cualquier persona se le habla, se le dice adicto, como si fuera una cosa peyorativa, como si sencillamente no, son problemas patológicos muy serios que definitivamente necesitan evidenciarse, pero al mismo tiempo necesitan tratarse, por ende también conocerse. Decía usted, Lina, las nuevas adicciones al juego, al sexo, a las redes, a estas vainas y por supuesto, ¿qué hacer? Decíamos, un psicólogo que se ha dedicado a esto, el doctor Mauricio Cadena también es, ¿qué es el neuromarketing? ¿Cómo se llama? Neuromanagement. Eso es, a uno cuando le ponen un nombre así como en inglés, uno sencillamente se va de espaldas y dice, esa vaina debe ser muy complicada. ¿Qué es el neuromanagement? Es importante entender la aplicación, bueno, primero muy buen día para todos. Bienvenido. Sobre todo para la audiencia. Neuromanagement es la aplicación de neurociencias al desarrollo personal. Ok. Es eso. Las adicciones. Hay gente que piensa que no es adicto a esto, porque como está de moda, yo no le quiero contar cuántas horas paso yo pegado a esto, porque yo trabajo aquí en esta vaina. Claro. Y entonces, eso no, pues es que es normal. Pero hablemos de eso, hablemos de las nuevas adicciones. ¿Cuáles son las más comunes, doctor Cadena? Desde primero, que es vital entender qué es una adicción. Y la adicción es aquella condición que te genera una dependencia hacia algo. Es decir, genera esa desestabilidad frente a una realidad, frente a un componente de responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí aparecen las adicciones. Y las adicciones, por lo general, cuando uno habla de adicciones, siempre están las más comunes. Sin embargo, hoy en día, con los avances de la tecnología, también es importante hablar de esas nuevas adicciones, como las mencionaban en un principio. Es decir, por ejemplo, puede ser internet, los videojuegos, redes sociales, el quedarme maratoneando ver unas series. Y de repente, todo se va perdiendo en cuanto a Perdóname un segundito, lo interrumpo. ¿Ese ahí qué quiere decir, Lina? No, pues yo me imaginaba, doctor, era porque la serie estaba muy buena, entonces uno quería saber qué pasó en la historia, pero resulta que eso puede considerarse una adicción, terminársela en 2 días. Ok, es muy importante hacer esa aclaración. La tecnología de forma per se, es decir, de forma como tal, la tecnología no es mala. La idea es el uso como se le da a ello. ¿Ves? Ver la serie en sí no es malo. El videojuego en sí no es malo. No, pero... ¿Qué pasa cuando por ver la serie o el videojuego empiezo a cambiar mis prioridades y altero las responsabilidades que tengo incluso para conmigo mismo? Pero es que, sí, muy bueno, y entonces ahora la serie ni siquiera deja que salgan los créditos y lo dice, ¿quiere saltar toda esta vaina y pegarse de una vez? Y uno ve personas empendejadas ahí todo el día sin bañarse y sin nada. ¿Eso es normal? No es normal. Ah, bueno, listo, yo quedo tranquilo. Sí, porque aquí, por ejemplo, estaba Mauri diciéndome, no, eso es normal, yo paso el fin de semana descansando y el tipo se echa ahí en el sofá. ¿Cuánto tiempo dura viendo una serie? 2 días. 7 horas pegado ahí a eso.
Eso, pues obviamente para los que hacen series y toda esta cosa, pues buenísimo, pero digamos, sin bañarse, no, pidamos un domicilio, no, yo me como aquí cualquier cosita, ¿eso forma parte del mundo moderno o puede caer dentro del rango de las adicciones? Hay una palabra clave, y era lo que mencionaba el doctor, y es normal. Se ha venido normalizando, y no porque sea normal quiere decir que es algo sano. Ok. Eso es lo clave, eso es importante entender. Es decir, con que el joven vaya a pasar una tarde, un rato con videojuegos, no podemos de una vez darle la patología de decir, está adicto, porque con eso tenemos que ser muy responsables al respecto. Está la adicción cuando hay un descuido de sus prioridades, de sus responsabilidades para con el entorno y para consigo mismo. Pero ese descuido, doctor, qué pena, ¿es consciente o es inconsciente? Es inconsciente. Se va dando, y esto es progresivo, ¿ves? Y aquí hay algo muy clave también importante para entender, y es, mira, el problema en sí no es la adicción. Y aquí muchos de los que nos estarán viendo dirán, pero ¿cómo que no? Si ese es el problema, ahí radica todo. No. Esa adicción, cualquiera que sea, en este caso hablando de esas nuevas, orientadas hacia las tecnologías, simplemente es el refugio de lo que realmente es el problema. De repente el joven se sumerge, o las personas se sumergen en redes sociales, en el celular, viendo contenido, porque sí, como una forma de evadir aquellas cosas que requieren realmente su atención. Ese es el problema. Cuando uno deja de hacer cosas, por ejemplo, esto es como para un amigo, ¿sí? Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y de pronto no, mira el teléfono y agarra y dele, y cuando ya dejó de hacer ejercicio y etcétera, ya es hora de venir al trabajo. Es para un amigo. ¿Ese asunto es patológico? Sí. Uy, doctor, deme una cita. Deme una cita porque la verdad, yo creo que aquí nosotros tenemos que entender esos límites. Sí. Y obviamente, cuando los jóvenes, por ejemplo, nosotros siempre lo miramos es por la consecuencia, el sedentarismo, por supuesto, el aumento de peso, la gente que deja de hacer actividad física por pegarse aquí en este tipo de cosas. 3 señales, por ejemplo, frente a los videojuegos y demás, y pasamos a otra adicción que es muy común. 3 señales que, para que las mamás, los familiares, las personas que están allá en su casa, de pronto piensen un poquitico o empecemos a pensar, ¿no será que de pronto estoy cayendo en esto? Señales de esas, doctor Cadena. Ok, clave. Identificar primero la promoción y prevención antes que entrar a corregir. Correcto. Vital. Entonces, para esto, ya cuando está la sintomatología, procurar que en este caso, hablando de población infanto-juvenil, tenga entornos sociales, es decir, que se interactúe con pares, con amigos, amigas, actividades extracurriculares, que se enfoque. Y aquí hay algo muy clave, no es quitar por quitar el dispositivo, sea celular o consola o computador, es buscar con qué lo reemplazamos. De eso se trata, es un tratamiento sano y respetuoso como tal. Otra sintomatología importante es saber cuándo deja de hacer tareas, cuándo se empieza a aislar y cuando de alguna manera su comportamiento se refugia en ello que podríamos considerar la adicción. Ojo con esas señales, ojo con eso. Cuando usted se abandona y deja de hacer cosas importantes, cuando pasa mucho tiempo ahí, ojo, piénselo. No es que estamos diciendo que sea adicto, pero piénselo. El juego. La gente piensa que el juego es solamente ir al casino, ¿sí? Que es como apostar plata. Pero hablemos del espectro del juego como un componente, ese componente ludópata que es tan complicado y tan difícil de erradicar. Ok, el juego como tal, y es importante con respecto a la pregunta anterior, y va muy ligado. ¿Por qué? Porque es que, digamos, al desarrollo de videojuegos, al desarrollar las plataformas, las redes sociales, tienen algún componente importante que se llama la gamificación, y es la forma como va a interactuar, cómo se engancha y cómo la persona sigue allí. Es decir, cómo progresivamente genera una adicción. ¿De acuerdo? Ahí está implícito el juego. Nosotros, como seres humanos, evolutivamente estamos dados al juego, porque nos entretiene. Y no, vuelvo y digo, el juego en sí no es malo, pero ¿qué sucede cuando el juego se convierte en ese refugio, en esa forma de evadir o en esa nueva realidad que construyo? De repente puedo traer y acarrear consecuencias económicas, familiares, relacionales, y cuando me doy cuenta, el mundo que construí se convierte en una burbuja. Qué interesante, Lina. Doctor, iba a añadir una cosa también para una amiga, y de verdad es una amiga, que cuando estaba muy triste se ponía a ver series, y lo que usted acaba de decir es muy revelador, y es que cuando uno tiene un problema que no tiene nada que ver con, no sé, el entretenimiento que genere la serie,
toman esos caminos para darle pausa a esa otra cosa que tienen que resolver. Y lo segundo que iba a decir es que, doctor, yo estoy haciendo una maestría y esa es una de las líneas de comunicación transmedia y es captar a los seguidores a través del gaming, del juego. Sí, y es una estrategia de mercadeo para atrapar. Es el reto, o sea, la gente pasa al siguiente nivel y entonces y se queda ahí pegado. Entonces son dos componentes. Uno, pues el de la red per se, y el otro el del juego, el del estímulo, el componente ese de tipo dopaminérgico aquí. Pero eso, por ejemplo, doctor, porque usted lo acaba de decir de manera pues muy simple, es que eso se ha normalizado. Es decir, quien no esté metido en el asunto de los juegos, quien no, es como de modé. Hoy en día el que no tiene redes, yo por ejemplo no tengo redes, y Lina me lo critica mucho, dice, no, es que está fuera de foco, es como que está en otro tiempo. Hablemos un poquito de eso, sobre la presión social que generan este tipo de cosas que fácilmente enganchan. Doc, usted habló de dopamina, ¿qué relación tiene eso ahí? Mucha. Tiene que ver con los neurotransmisores, es decir, tiene que ver con el estímulo y lo que funciona con respecto a ello, ¿de acuerdo? La recompensa. Y el cerebro está buscando esa recompensa, ¿ves? En este momento quienes nos están viendo y escuchando, oiga, qué tema tan interesante, hay un estímulo, ¿ves? Quiero averiguar más sobre ello, oiga, quiero fijarme si de pronto no solo en mis hijos, sino ¿será que yo tengo adicción? Ahí hay un estímulo. Pues lo que tú mencionas, Lina, es generar esa gamificación, esos estímulos constantes. Es decir, que hay una serie de las endorfinas, muchos neurotransmisores asociados a ese bienestar, a ese goce, a ese querer más, se empieza a desarrollar cada vez más con los videojuegos. Imaginémonos un videojuego donde todos los niveles fueran el mismo. Ah, no, pues que jartera. ¿Ves? Donde en la serie, en la primera escena ya supiéramos que va a pasar durante las 5 temporadas. Sí, no, ¿ves? Están jugando con nuestros estímulos y aquí hay algo clave al respecto y es el autocontrol. Sin duda. Es el autocontrol. Pero es muy difícil, hablando de la dopamina, Lina, es algo, cuando algo me gusta, esa satisfacción se identifica porque se producen unos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a nosotros nos gusta tanto estar tan bien que nos quedamos pegados al asunto y el cerebro sigue produciendo con un agravante, y es que cada vez necesita más, cada vez necesita más. ¿Un like, un comentario en redes sociales? Podría ser, por ejemplo, algo que nos haga sentir muy bien, que sin duda a nivel cerebral estimule, o a nivel del sistema nervioso estimule la producción de dopamina. La dopamina es esencialmente adictiva. Y obviamente dentro de ese componente, si el estímulo permanece, pues por supuesto para mantener contentas aquí a las neuronas hay que estimularse. Y eso se hace con medicamentos, que son las drogas, eso se hace con juego, eso se hace con redes, eso se hace con el sexo, eso se hace con el ejercicio también, ¿cierto? El ejercicio es quizás una de las mejores adicciones de la vida, del mundo. ¿Por qué? Porque genera endorfinas, pero tienen efecto positivo. Doctor, hablemos de los niños. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo los jóvenes hoy frente a esto. ¿Qué tan difícil es erradicar en un mundo como este, digamos, este componente ya? Entender que no es normal, sino que es patología. ¿Cómo empezamos con eso? Por ejemplo, usted lo acaba de decir, quitarle a un niño el dispositivo es un problema terrible. Y nos vamos para el otro lado, la agresión, la depresión, la discriminación, cosas de esas. Un niño que llegue a un colegio y no tenga un teléfono, no tenga una tablet. Vio que en esos países nórdicos prohibieron las tablets en los colegios. Me parece excelente. Salud sí, pública. Vaya, hágalo aquí a ver qué pasa. ¿Por qué no hablamos de eso un poquito, los niños, los jóvenes? Claro, frente a esto. Esencialmente, prevenir, tener una conciencia de es mejor evitar entrar a corregir, ¿de acuerdo? Y como el doctor menciona, es importante no aislarlos del dispositivo, no aislarlos de la tecnología, no aislarlos de lo que está sucediendo. Es enseñar a manejar ese autocontrol. Eso es clave y se desarrolla a nivel transversal en todos los momentos del ciclo vital, ¿de acuerdo? Autocontrol. Tenemos la herramienta, es ayudarle a nuestros hijos, a nuestros niños, cómo gestionar. Está bien si no logras el siguiente nivel, ya, déjalo, porque incluso puede desarrollar baja tolerancia a la frustración. Total. Y hemos tenido episodios altísimos, incluso de agresividad para con el entorno y para consigo mismo. Hay un fenómeno muy particular que vengo viendo desde hace décadas y lo que se conoce como hikikoromi. Esto comienza en Asia, específicamente en Japón, y son jóvenes que perfectamente sienten que llevan una vida plena, totalmente aislados. Es decir, en su cuarto
sin importar el horario, la dinámica que lleven para consigo mismo y toda su vida se maneja desde el cuarto, todo. Esto ya no quedó solo de manera aislada en Asia, sino que ya se empezó a propagar. Y en nuestros jóvenes se está viendo cómo afecta su desarrollo social, empezando desde con la familia, el entorno con pares y su autoconcepto. Hikigoromi. Hikigoromi. Sí, esa es una tendencia ahora que la gente lo ve como el componente lina de modernismo. Entonces, todo lo manejo desde el cuarto, el teléfono. Entonces, la relación, el estudio, el componente incluso de juego, el ejercicio, la comida, todo aquí. No necesito salir. Hasta la conquista. Correcto, y hacen esos mundos paralelos que se... ¿Ustedes se acuerdan del Second Life? Que era como una... Hay otras vidas allá y tengo otra identidad. Difícil esa vaina. Difícil pero no imposible. Es de tomar conciencia y empezar a trabajar desde lo que tenemos. ¿Ves? Algo importante, en nuestros dispositivos los podemos configurar para saber cuánto tiempo estamos jugando, a qué aplicaciones le dedico más tiempo. Padres, por favor, utilicen el control parental. Eso no es porque sí. Sepamos qué contenido están teniendo nuestros hijos, a qué horas acceden, de qué forma, y no permitamos que nuestros hijos se vayan a dormir ya no con el osito de peluche, sino con el celular. Difícil. Qué duro. Es un tema que nosotros ponemos aquí sobre la mesa, pero que necesita profundizarse y por encima de todo necesita la reflexión allá desde sus casas, porque la verdad estamos, digamos, avanzando por un mundo pues que tiene este tipo de cosas. No nos podemos aislar, no podemos rechazarlas, pero pues hay que naturalmente ir adaptando su uso a la verdadera condición gregaria de seres humanos que tenemos. Doctor Cadena, me encanta, nos gusta mucho que esté aquí. La salud mental para nosotros es muy, muy, muy importante. La salud mental, no la enfermedad mental, mantenernos sanos. Nos vemos otro día. Por supuesto que sí. Muchas gracias. A ustedes a pensar en esto. Vi una sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, no me voy a meter en eso. Voy a hablar de la reforma a la salud, pero no voy a hablar de eso. Simplemente, ¿por qué razón muchas veces cuando hablamos de estos temas de la salud mental, todo se queda, digamos, en componentes de tipo retórico y esencialmente en políticas que no llegan a ninguna parte? En Colombia se han dictado varias políticas de salud mental y muy bonitos los expuestos, muy bonitos los objetivos, muy bonitos los planteamientos, pero a la hora de llevarlas a la práctica, nanay. Creo que esto es muy importante, muy importante. Ahora que hablamos de estigmatización, de rechazo y de descalificaciones sobre patologías que a veces ni existen. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.